Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar El regreso de Martin Guerre. El regreso de Martin Guerre fue escrito por Natalie Simon Davis. ¿Pero quién fue Natalie Simon Davis? Ella fue una historiadora que nació en la ciudad de Detroit, de Estados Unidos, en 1928. Tuvo una educación privada en Michigan. Eventualmente obtuvo un doctorado en la Universidad de Michigan en 1950. Sus creencias políticas marxistas moldearon su interés en recuperar la historia de personas ignoradas por los estudios tradicionales en la disciplina. Davis enseñó estudios de género, historia social, judía y cine en la Universidad de California de Berkeley. Ella es la expresidenta de la Asociación Histórica Estadounidense. Ella tiene obras destacadas, tales como El león africano, de los márgenes y también El regreso de Martin Guerre. Martin Guerre es un libro que fue publicado en el año 1983 por Davis y traducido al español por Elena Rotes, trayendo así su publicación al idioma español en el año 2013 gracias a la editorial Akal. La historia de Martin Guerre ocurre en el sur de Francia, precisamente en el pueblo de Artigat. Es la historia de un campesino que tiene un matrimonio complejo y pudo tener un hijo recién pasados los 8 años como pareja. A lo largo de la historia, la autora nos recuerda la importancia del embarazo como uno de los fines principales del matrimonio en aquel siglo. En el año 1548, el campesino Martin Guerre robó a su padre una pequeña cantidad de trigo, lo cual constituía un crimen imperdonable según la ley basca. Tras este acto, Martín abandona a su esposa Bertrand y a su hijo Sancy, yéndose a pelear junto a las tropas de Felipe II contra fuerzas francesas, perdiendo además en una batalla su pierna. Luego de aproximadamente 8 años donde no se tiene ninguna noticia de Martín Guerre, este vuelve a Artigat, o al menos eso es lo que creía la gente. Después de 4 años de buen matrimonio y luego de un problema entre Martín y su tío Pierre, su esposa, Bertrand, denuncia ante los tribunales que Martín es un impostor. El primer juicio falla en favor de Bertrand, por lo que Martín inmediatamente apelará a los tribunales de Toulouse, en donde después de una larga investigación van a absolver al acusado, llegando en ese momento el verdadero Martín Guerre. En pantalla y a modo de apoyo podemos ver a los personajes principales. Primero, Martin Guerre, que en algún momento es el verdadero y en otros es suplantado por Armand Dutil. Después, su esposa Bertrand de Rolls y finalmente Pierre Guerre, el tío de Martin que lleva la acusación en su contra. Sobre la historia de Martin Guerre se redactaron dos libros, Arles de Coraz, en 1561, que es el relato del juez, y también Historia de Guillaume Lesueur, también en 1561, que es un texto dedicado a otro juez. En base a esto, surgió la película El regreso de Martin Guerre, publicada en 1982, en donde participó como colaboradora Natalie Simon Davis. Sin embargo, la historiadora sentía la necesidad de profundizar en el caso, de preguntarse los por qué, los quizás, qué habría pasado. En otro sentido, buscaba ahondar en la dimensión histórica de esta historia. Es por esto que esta obra que estamos analizando es la resignificación de la historia de Martin Guerre, en donde la autora pretende adentrarse en las experiencias ordinarias de los campesinos en Francia en el siglo XVI. En este sentido, la tesis central de la obra de Natalie Simon Davis es que a partir de un caso excepcional se pueden revelar las formas de creación identitaria, las aspiraciones, las experiencias y los valores de una sociedad. Por lo tanto, en el libro buscará revelar la importancia de la religión, la justicia, la identidad, las tensiones económicas y la cultura social de Francia en el siglo La XVI. autora estructura su texto en 12 capítulos, los cuales apuntan a una dimensión distinta de donde se aborda la historia de Martin Guerre en cada uno y se analizan las estructuras sociales. Por ende, haremos un rápido repaso de cada capítulo. En el primer capítulo, de Endaya Artigat relata el traslado de la familia de Martin cuando éste había recién nacido. Es en este momento cuando Natalie Davis le pregunta qué razones pudieron haber dado paso a este traslado, resaltando los posibles conflictos familiares o la iniciativa de la madre. En el segundo capítulo, El campesino descontento, la autora rechaza la teoría general y justificar los movimientos de población únicamente con motivaciones económicas. Davis insiste en que los motivos subjetivos, las frustraciones y los sueños que pudieron haber dado motivo a Martin Guerre a abandonar su pueblo. El tercer capítulo, en honor de Bertrand de Rolls, es un análisis del rol de la mujer de la sociedad campesina del siglo XVI. La versión de Bertrand era sumamente compleja, puesto que al no tener rastro de su marido, ella no era ni esposa ni viuda. El cuarto capítulo, titulado Las máscaras de Arnaud Dutil, nos narra la superstición de identidad que sufre Martin Guerre por manos de Arnaud. El quinto capítulo, Un matrimonio ficticio, continúa el hilo del anterior,
analizando cómo esta usurpación de identidad conlleva adoptar la vida marital de Martín Guerre y los conflictos que este hecho acarrea, a pesar de que luego la farsa fue descubierta. El sexto capítulo, Disputas, ahonda aún más, como indica el título, los problemas que trajo el impostor a la vida personal de Martín, y al ser descubierto fue enjuiciado, encarcelado y posteriormente desterrado. El séptimo capítulo, El juicio de Reux, nos narra el contexto judicial del caso de usurpación de identidad, y por ende es un capítulo mucho más enfocado en el aspecto legal de la historia. El octavo capítulo, El juicio de Toulouse, nos narra la participación del Tribunal de Toulouse en el escandaloso juicio de Martín Guerre, así como aquellos elementos que volcaban el juicio de un lado a otro, hasta el momento cúlmine de la aparición del verdadero Martín Guerre. El noveno capítulo, El regreso de Martín Guerre, se describe como post-batalla de San Quintín. Martín Guerre logra una aparición oportuna para el desarrollo del juicio, tomando parte en las diligencias tales como los interrogatorios. El décimo capítulo, El narrador, nos narra, valga la redundancia, como Jean de Coras y Jean Levasseur escriben sus versiones acerca de el hombre al que le habían quemado para borrar su recuerdo para siempre, página 23. Se desarrolla brevemente quiénes eran estos personajes y por qué tenían interés en narrar, siguiendo la lógica del nombre del capítulo, lo acontecido. El capítulo 11, Historia prodigiosa, Historia trágica, ahonda en las versiones de la historia de ambos autores. Da énfasis en que Coras entiende y acerca el relato de su sentido protestante, usándolo como valor propagandístico. El capítulo 12, sobre los cojos, refiere al por qué la historia de Martín Guerre se había vuelto popular en la época, hablando desde el interés que podían tener abogados, políticos, religiosos y el ciudadano común, todo desde la forma en que ambos textos están escritos y la incongruencia que podrían tener. La obra presenta una epistemología hermenéutica, ya que busca interpretar y comprender un texto desde una nueva perspectiva. Por medio de nuevos cuestionamientos, la autora busca reinterpretar un acontecimiento de la vida campesina, encontrando una lógica diferente desde la perspectiva histórica. Por medio de la interpretación de información y la observación detallada de hechos, Natalie busca comprender cómo se configuran la identidad y qué pruebas existen de que exista esta en base a situaciones que a simple vista no trabajan esta temática. Por otro lado, la obra se encuentra en la corriente historiográfica de la historia social, cultural y la microhistoria, que es trabajada por otros autores como Carlos Ginsburg. Es historia social porque investiga personas comunes y no a los grandes personajes. Es historia cultural porque analiza las tradiciones y estructuras que conforman a la sociedad, no solamente las estructuras económicas. Y en la microhistoria lo que interesa resaltar es el estudio de la historia de Europa y Francia, a partir de acontecimientos específicos. En este sentido, es necesario recordar la tesis que postula la autora. A partir de un caso excepcional, se pueden revelar las formas de creación identitaria, las aspiraciones y las experiencias y los valores de una sociedad. La tesis, casi explícitamente, refiere a la necesidad de proponer problemas generales e intentar resolverlos desde acontecimientos reducidos. Desde esta perspectiva, el trabajo de la autora va mucho más allá de categorías generales de clase y usa principalmente perspectivas de género, la religiosidad, la cultura local y la ley como categorías analíticas para entender la sociedad campesina. Además, la obra tiene grandes rasgos del relativismo cultural. Esto lo notamos en la negación de la universalidad ética o religiosa en la interpretación de los sucesos. Al contrario, la autora siempre hace énfasis en la cultura local para entender la racionalidad de los personajes. Pasemos a ver las categorías analíticas mencionadas anteriormente. Las categorías de análisis que identificamos en el texto son primero la perspectiva de género. Y vemos que gran parte de las preocupaciones de la autora son analizar la posición que tiene la sociedad Bertrand de Rolls y también las decisiones que toma, como el hecho de en su primer matrimonio haberse quedado ahí, pese a que la sociedad le incitaba a salir. También, por ejemplo, cuando vino Arnaud Dutoil, eh, también haber decidido quedarse con él, pese a que quizás pudo haber identificado que no era su marido original. La autora plantea que quizás vio cierta situación provechosa y se pudo quedar. Entonces lo que también rescata aquí Natalie Simon Davis es un poco el empoderamiento de la mujer y el contrapeso que hace en esta sociedad patriarcal,
donde igual encuentra sus formas hasta ahora no analizadas de también como salirse por la suya. Además también la autora lo que hace es analizar el juicio desde los roles que van a tomar Bertrand de Rolls y Martin Guerre. La primera lo hace desde una posición como de mujer indefensa, indecisa, que no sabe muy bien lo que está haciendo. Y el segundo, Martín, es como un hombre muy seguro de todo lo que dice. Y esto específicamente lo hacen para sacar provecho, para poder obtener un resultado a favor en el juicio. Finalmente consideramos que es muy importante este enfoque y que resalta mucho una dimensión que claramente no era considerada en el análisis original de la historia de Martin Guerre en el siglo XVI. Luego identificamos la categoría de la religión como una categoría que en un mundo hasta el momento cristiano, la autora identifica la divulgación del protestantismo en la región y también el posible interés que tenía la pareja de, por ejemplo, Arnaud, falso Martin Guerre, con Bertrand, posible interés que tenían por el protestantismo, lo cual según la autora podría explicar su decisión de estar juntos, ya que bajo este pensamiento podrían darle mayor relevancia a la placidez de su relación y no considerar tanto el adulterio, que en el mundo cristiano era una falta enorme. También la autora establece que es muy probable que la población, cuando se separa entre quienes apoyan al impostor y quienes apoyan al tío, a Pierre, es probable que la parte cristiana se haya quedado con Pierre, haciendo énfasis en esta parte del adulterio, y que por el otro lado los protestantes hubiesen apoyado a Arnaud. Entonces este análisis en el que establece la religión y las creencias en general, establece que no hay una posición azarosa o subjetiva de las decisiones que toman los personajes, por lo cual es una gran categoría para analizar la historia de Martin Guerre. Finalmente, la última categoría que analizamos es la cultura local. Le llamamos cultura local porque es la diferencia que hace la autora entre la región vasca y Ártigat en términos de herencia, de matrimonio, de tierra. Por ejemplo, en el País Vasco las tierras eran intransferibles y en Ártigat existía cesión de tierra por herencia y por venta. Y entonces le explica la autora que a lo largo de la historia van a haber hartos roces en términos a estos temas, por ejemplo, entre Martin Guerre y su tío PR. También la autora analiza la horizontalidad que tiene la sociedad en Ártiga y explica que esto en cierta forma permitió que la historia se desarrollara de esa manera, ya que si hubiesen habido grandes señoríos, probablemente existiría también una desigualdad ante la ley que hubiese inclinado la balanza a favor de algunos de los personajes. También en términos de cultura analiza la autora el tema de los cambios de nombres, como esto también dan ciertos espacios en el extremo a suplantar la identidad, a distintas barreras que se van corriendo dentro de la ley, pero que son normales finalmente en el mundo campesino. Y en último lugar también analiza la justicia, ve qué cosas son categoría de enjuiciamiento, qué cosas la gente condena, y finalmente a través de este análisis se puede reflejar mucho de la sociedad del siglo XVI en Francia. Situamos tres conclusiones al final del trabajo. La primera es que la tesis de la autora sí se pudo cumplir, que pudo reflejar elementos de la sociedad campesina. En este sentido destacamos los roces que provoca el protestantismo con el cristianismo, los roles de la mujer, que destacan también como las distintas formas de contrapeso a esta estructura patriarcal. Luego también nos vamos a la importancia de la obra para la historiografía, que creemos que en este sentido, si bien existía la microhistoria vista, por ejemplo, de Carlo Ginzburg, esta sigue siendo muy novedosa y sigue siendo muy particular, ya que incorpora muchas áreas, muchos tipos de análisis, y además es una nueva interpretación de una historia que hasta el momento ya estaba escrita. Entonces eso es claramente novedoso, relevante y disruptivo quizás con lo que se venía haciendo en la historiografía. Y finalmente, desde una parte como un poco más personal, como estudiantes, creemos que abarca muchas áreas de lo que vimos en el semestre, por ejemplo, la verdad histórica, de cómo la autora tiene otra forma de entender la realidad histórica, donde se plantea escenarios distintos, donde usa quizás fuentes distintas,
claramente muy alejada del positivismo. También, por ejemplo, cómo funciona este debate entre la agencia y la estructura, donde vemos que si bien analiza las estructuras que existen en la sociedad, tanto económicas como de otra forma, como sociales, de religión, sí lo que va primando es un poco la agencia, finalmente las decisiones de las personas. Y finalmente, como uno de los puntos más relevantes que vimos es la historia de género y no precisamente la historia de mujer, ya que vemos que hay un fuerte componente de cómo se incorporan los géneros, se van construyendo en la sociedad campesina, y para ver esto no es necesario haber hecho la historia pensada desde Bertrand de Rolls, por ejemplo. Entonces, finalmente, los 3 puntos, que la autora sí pudo realizar su hipótesis, la relevancia del texto para la historiografía y finalmente también la relevancia del texto para nosotros como estudiantes. Muchas gracias.